Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarles en una nueva temporada del programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les acompañaremos para conversar distintos temas relacionados con la infancia y con la niñez. Macarena, muy buenos días. Buenos días, Julio, buenos días a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ya estuvimos calentando los motores el día miércoles en el Facebook Live, que es sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. Para hablar sobre este tema, tenemos en nuestro estudio a Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Paula, ¿de qué forma crees tú se ha compatibilizado el hecho de que las mujeres se han paulatinamente incorporado al trabajo con las funciones de la vida familiar? Es difícil congeniarlo. Para las mujeres finalmente no fue tan buen negocio esto de emanciparse, como se dijo en algunas décadas atrás, los costos de la emancipación. Sí, porque finalmente logramos ingresar al mercado laboral cada vez más, pero no hay un correlato de los hombres ingresando al espacio doméstico que permita en el fondo repartir toda la pega que implica la casa. O sea, si la casa no es solo los hijos, no es solo hacer el aseo, hay un montón de cosas que implica hacerse cargo de una casa. Entonces, al final las mujeres tenemos lo que se llama la doble carga laboral, porque salimos al mercado laboral, a un trabajo remunerado, pero cuando llegamos a la casa nos hacemos cargo de todo lo que implica el trabajo no remunerado. Entonces... Esta era una pregunta que también te hicimos en el programa del Facebook Live y tiene que ver con que si estás de acuerdo que para poder validarse en el mundo laboral las mujeres han tenido que sacrificar la vida familiar y el cuidado y la crianza de niños y niñas. Sí, bueno, no sé si para validarse, pero simplemente para poder operar en el mercado laboral. Claramente ha tenido que haber un equilibrio en el fondo estas son las dos caras de una misma moneda, o sea, no se entiende la casa y la pega por separado, o sea, de hecho, para que los hombres puedan ir a trabajar, alguien tiene que estar haciendo las labores de subsistencia, o sea, de hecho, yo estudié economía y esa parte del modelo económico nunca se enseña, no se visibiliza. O sea, hay una mano invisible en el fondo que junta oferta y demanda, pero la mano invisible que hace todas las labores de reproducción, de cuidado, que sostiene básicamente la mano de obra, no está visibilizada y esa es una pega tremendamente importante. Y claro, si las mujeres queremos entrar al mercado laboral implica hacer un malabar con la casa y eso se ha traducido claramente, por ejemplo, que las familias son más chicas. O sea, antes las mujeres cuando solo se dedicaban a la casa podían tener 5 hijos, 10 si querían. Y lo hacían de hecho, ¿no? Familias grandes, inmensas. Claro, ahora, si es que yo quiero salir a trabajar, una opción es de frentón dedicarme a mi vida laboral y no tener hijos para poder hacerlo tranquilamente, o tener una familia que pueda manejar, digamos, y eso será 1 o 2 hijos como claro, máximo. eso es cuando hay un relativo como grado de conciencia, porque también sucede, y ahora estoy como pensando en esas típicas frases no sé, comentarios que yo he escuchado, como de, nada, estaba trabajando, tenía que irme, y mi jefa me dice, no puedes irte porque no has terminado, y entonces le digo, por ejemplo, no, es que tengo que ir a el acto de mi hija de graduación. Bueno, es que yo tampoco voy a ir al acto de graduación de mi hija, entonces escoge. Es como algo bien común que no sé si se sigue dando, al menos no me ha pasado tan directamente. Sí hemos recibido... O sea, personalmente he recibido como esas miradas como de desaprobación cuando yo digo conciliación trabajo y familia, se acabó mi horario de trabajo, me tengo que ir. Como de mujeres más, de otra generación quizás, que te miran así como... No sé si es como, pucha, qué lata que yo no lo hice,
o porque en realidad, ¿por qué digo que es otra alternativa a las que tú mencionaste recién? Que es que en realidad sí se sacrifica la vida familiar, porque finalmente sacrificáis a tus hijos, porque no estáis con ellos, no los veis crecer y sí impacta en su desarrollo. Bueno, pero ese es el mismo sacrificio que uno podría decir que hacen los hombres. Los hombres también se pierden de todo el desarrollo de sus hijos. ¿Y por qué en el caso de ellos no se considera un sacrificio? O sea, ese es el problema, que en el fondo el paradigma es los hijos son de las mujeres. Y que los hombres pasen 10 horas fuera de la casa trabajando no es problemático. Sin embargo, que las mujeres pasen 10 horas fuera de la casa es una debacle. Y eso es lo que, en definitiva, es lo que hay que cambiar. Hay que entender que los niños y las niñas tienen un padre y una madre igualmente responsable, igualmente capacitado para criarlo, y que por lo tanto que falte uno o el otro es igualmente costoso, ¿sí? O sea, debiésemos tener un vínculo entre padre y hijos e hijas tan fuerte que la ausencia del padre se sienta. ¿Sí? O sea, el problema está en que ellos están ausentes de la crianza, por lo tanto, las únicas que se transforman en referentes de los hijos y de las hijas son las mujeres, y por tanto, cuántos faltan, es un problema, ¿te fijas? Pero si efectivamente ese padre pudiese resolver las situaciones que afectan a los niños y a las niñas de la misma forma como la podría resolver la madre, no haría tanta falta, ¿te fijas? El problema es que esos modelos de familia todavía no están tan extendidos como quisiéramos. Y en lo estructural, lo normativo, ¿qué políticas públicas crees tú que ayudan a que madres y padres puedan compatibilizar de buena manera el trabajo con la familia? Bueno, por ejemplo, este vínculo del que yo te estoy hablando, esto de que el papá sea tan mamá y la mamá sea tan papá, digamos, que en el fondo el niño o la niña sienta que puede recurrir al padre y a la madre de manera indistinta porque ambos le van a resolver su problema si es que lo necesita. Es un vínculo que se construye desde muy chiquitito. Y algo que facilitaría, por ejemplo, esa construcción de un vínculo así de cercano, es la posibilidad de tener un postnatal para los padres. En Chile existe un postnatal parental, pero las últimas 6 semanas, que son a las que podría optar el padre, son de derecho de la madre, y si es que ella quiere, puede cederle esas últimas semanas al papá. Con ese diseño, que básicamente es un diseño voluntario en el fondo, hay pocas posibilidades de que ocurra, y de hecho las estadísticas lo corroboran. Apenas 200 papás al año se están tomando el postnatal parental. O sea, desde no está bien. nada, le o sea, es un 0,02%. O sea, ahora, ¿qué rol juega el hombre, el padre, para que la conciliación de trabajo y familia sea más fácil para las mujeres? De partida, entender que los problemas de conciliación no son un problema de las mujeres, o no debiesen serlo. Debiese ser un problema de la familia, de esta sociedad que hemos armado entre tú y yo y nuestros hijos, digamos. Exacto. ¿Cierto? O sea, actualmente las mujeres, cuando se ven enfrentadas a una oferta de pega, por ejemplo, piensan, a ver, ¿dónde queda la pega? ¿Dónde está el jardín? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está la casa? O sea, ¿cómo articulo, en el fondo, esta pega con todas mis otras... Para que funcione, claro. ¿verdad? Cuando los hombres se enfrentan a una nueva pega, ¿cuánto me pagan? Listo, sería la variable, porque en el fondo no tienen que preocuparse de otras cosas, porque las cosas de las casas las resuelve un otro, y ese otro es su pareja, claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo colaborar? De partida, no entender que es colaborar, no es ayudar con las cosas de la casa, es simplemente asumir la mitad de la parte que les corresponde, ¿sí? El año pasado, el INE liberó los datos de la ENUD, que es la primera encuesta nacional del uso del tiempo. Chile era el único país de Latinoamérica que no tenía esa encuesta, y por fin el año 2015 se aplicó. Y ahí nosotros pudimos hacer, en Comunidad Mujer, en la organización donde yo trabajo, hicimos un zoom a esta encuesta, y vimos cómo se repartía la pega de la casa, el trabajo doméstico y de cuidado, entre parejas heterosexuales donde ambos estaban insertos en el mercado laboral, ¿ya? Y hicimos ese estudio en específico porque, claro, cuando se liberan las estadísticas así en general, te dicen, sí, las mujeres trabajan el doble que los hombres en la casa, a 6 horas versus los hombres, digamos el triple, digamos, 6 horas versus 2, ¿sí? Entonces, claro, cuando te dicen eso, tú dices, bueno, pero es que hay un montón de mujeres que son dueñas de casa, lo que corresponde es que ellas hagan todo si el marido está afuera trabajando y trae la plata. Sí,
puede ser que un arreglo de ese tipo suene bastante razonable, ¿te fijas? Pero ¿y qué pasa cuando ambos pasan 8 horas fuera de la casa o las horas que sean, trabajando remuneradamente y después tienen que hacerse cargo de la casa? Y nos metimos ahí. Y la verdad es que igualmente las mujeres se hacen cargo del 70% de la pega de la casa. Y claro, otra cosa que quisimos como desmitificar, porque tú mismo lo hablábamos hace un ratito, esta cosa de que el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, tu papá o tu abuelo no cambió un pañal, o sea, jamás. Nunca. Tú tal vez sí, y seguramente tu hijo los cambia todos, ¿cierto? Sí. Claro, sí. porque efectivamente incluso hay una diferencia entre él y yo. Claro, claro. Yo colaboraba un poquito, los jóvenes de ahora lo hacen. Claro, pero ahí también hay un punto, porque esa generalización es demasiado optimista. O sea, efectivamente hay una mejora en la participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado, pero es bien marginal, po. O sea, en promedio los hombres hacen un 32% de la pega, ¿sí? En los grupos más jóvenes hacen un 36%, o sea, un poquito más. Ya. Y lo otro que vimos es esta cosa como que en nuestros círculos de amigos, que somos más privilegiados en esta sociedad, te dicen, no, pero si ya los cabros a veces esos gallos se fueron a estudiar afuera, volvieron y tampoco. O sea, ordenamos la información por quintil socioeconómico y efectivamente en los grupos más pobres es menos la participación de los hombres en el trabajo doméstico, pero tampoco es tanto mayor en los grupos más acomodados. También es un margen de 4 a 6 puntos. Entonces, vamos para adelante, pero bien lentamente. Sí. Bueno, antes de continuar conversando con Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, queremos invitarles a escuchar el testimonio del actor Eyal Meyer, que lo podemos ver en la teleserie nocturna de TVN, Dime quién fue, y que tiene un hijo de 5 años y quiere compartir su experiencia de poder compatibilizar trabajo y paternidad en una sección que hemos llamado Soy papá y así lo hago. Intento hacerme los tiempos, lo que puedo, en las mañanas. Ahora es difícil porque como estoy con mucha carga, te pasa ese síndrome que es como sales en la mañana y están durmiendo y llegas en la noche y están durmiendo, pero intento buscar cualquier espacio que haya, aunque sean los minutos que sean, pero de calidad, de estar. Es súper impresionante cómo los niños lo único que necesitan es tiempo, es que tú estés ahí con ellos, que no esté, muchas veces uno de repente está con ellos y estás pensando tú en que el trabajo, que la cuestión, y puede realmente desconectarse y estar con ellos. O sea, como plantita que hay que regarla con agua, ellos se riegan con tiempo y con tiempo real, o sea, una entrega real. Entonces, cuando puedo voy buscando tiempo, voy acomodando horarios. Es eso, como justo es un momento que, claro, de mucha actividad, tampoco puedo bajar porque uno vive siempre la dicotomía como padre de que no tienes tiempo para ver tus hijos, pero tú estás trabajando también para ellos. Entonces eso siempre es una pugna que uno creo que nunca termina de resolver. Pero también entiendo que, bueno, mi trabajo puntualmente es muy cíclico. Hay momentos en que realmente uno como no existe y hay momentos en que uno tiene más tiempo. Entonces también por otro lado es parte de la realidad que le tocó a estos niños y que van a tener que aprender que este papá está, a veces no está, pero bueno, que siempre los quiere y que siempre va a haber tiempo para ellos. Sí, no sé si es como culpa, porque me pasa que yo en general como no siento culpa, no estoy relacionado con el tema culpa. Sí, lo que digo es como si estoy haciendo lo correcto, en el fondo, si es correcto esto de sacrificar esos tiempos en función de otra cosa. Eso me lo cuestiono como activamente, digamos, pero también más que culpa es como uno siente inevitablemente igual un dolor, o sea, el dolor de no poder estar con ellos, de no poder acompañar de repente en ciertos momentos, no ver más de lo que uno quisiera, pero también viene ese espacio personal como padre de aceptar y ser consecuente con lo que uno también decidió, y por ese lugar me siento tranquilo. Igual hay dolor a veces, o sea, ocurre, obvio,
pero muy tranquilo, o sea, es parte de, y bueno, la vida no es color de rosa, así que... Eso. Ahí está. Ahí estaba Detractor. él hablando de algo muy importante, ¿no? Porque menciona la importancia del tiempo, o sea, como que el tiempo es algo que escuchamos constantemente cuando hablamos de este tema. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este comentario? ¿Crees que es algo como habitual en las familias? Y lo otro que también me parece interesante es que, claro, para un actor, por ejemplo, o para una actriz, porque en rigor, claro, estamos pensando en este tema de la conciliación, trabajo y familia, pero también tiene que ver con ciertas particularidades que tiene cada trabajo, Claro, ¿no? Que tiene que cada... de repente ellos graban ahora en que no es habitual, no es un horario de oficina. Claro. Donde hay que pensar entonces como qué prácticas de conciliación son pertinentes en ese ámbito en particular, ¿no? Claro. Claro, pero yo escuchaba atentamente a este actor y él muy tranquilamente decía, bueno, los niños tendrán que entender que tienen un papá que a veces está y a veces no está. Perfecto. Pero yo pienso, ¿cuántas mujeres en Chile, en el Chile del 2017, podrían decir, bueno, los niños tendrán que entender que tienen una mamá que a veces está y a veces no está? ¿Sí? Yo creo que son muy pocas las que pueden decir eso. Tan pocas como aquellas las que tengan un compañero que efectivamente es tan padre de sus hijos como ella de sus hijos. ¿Sí? O sea, en el fondo, para poder decir eso, este padre tiene efectivamente una compañera que lo releva, que se hace cargo de sus hijos, porque si no, esos niños estarían huérfanos, digamos, o sea, en la calle, como si alguien tiene que hacerse cargo de los niños, ¿sí? Entonces, ¿cuántas mujeres efectivamente tienen un padre, tan padre de sus hijos, que ellas pueden decir, bueno, los niños tendrán que aprender que a veces la mamá está y a veces no está? Me temo que son muy pocas, y de hecho, por ejemplo, a propósito de lo que tú hablas del tipo de profesión, etcétera, a Nati Yu, que tiene, si no me equivoco, 2 hijos, un día le paró el carro a un periodista porque ya está harta de que le preguntaran ¿con quién se quedan tus hijos cuando tú vas a dar tus conciertos? O sea, ¿por qué para ella es un tema y es una pregunta? Y esa no se la haría jamás, a un cantante varón. Nada, pues si se sabe que está que tienen a la mamá ahí para eso, pues, ¿te fijas? Entonces, claro, o sea, hay un machismo a la base muy relevante. O sea, los hijos todavía, en el 2017, siguen siendo un asunto de las mujeres. Y lo que hemos hablado antes, hay una institucionalidad, una legalidad, un código laboral que refuerza eso y que impide que podamos avanzar en... Oye, alguien podrá pensar que es fuerte lo que tú dices, pero yo no podría discutírtelo, te juro. Inténtalo. No, que de verdad, tienes razón. Pues yo creo que tengo razón, efectivamente. Yo también creo que tienes razón, Paula. Oye, pensaba también en algo que también este actor mencionó al pasar, que es como cuando estoy trabajando, pienso en mi hijo, o si este tiempo que estoy acá podría estar pasándolo con él. Pensaba entonces en la doble presencia, ¿no? En cuánto tiempo pasamos mujeres, hombres, en nuestro trabajo, también pensando en cosas que no tienen que ver solo con el trabajo, ¿no? Y que sabemos que son índices que son súper altos en Chile, y pensaba también en cómo esto se relaciona en esta sobrecarga que es inequitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Porque en la medida en que las mujeres estamos más sobrecargadas porque no se comparte, o los hombres no comparten con ella las tareas del hogar, más el trabajo, más estar pensando en el trabajo, en la casa, el estrés, ¿no? El estrés que hay hoy en las familias, en las mujeres, en los padres, en los niños, cómo eso también se transmite entre unos y otros, y qué medidas crees tú que podrían tomar los empleadores al respecto, ¿no? Sí, hemos ido avanzando harto en eso. Esta semana estuvimos en el seminario de conciliación vida y trabajo, donde algunos de los organizadores era Chile Crece Contigo, y nos mostraban la evolución en el fondo de las empresas que han ido adoptando políticas
favorables a sus trabajadoras y a sus trabajadoras en términos de poder conciliar la vida laboral, familiar y personal, insisto, porque también ahí hay gente que no necesariamente tiene hijos, pero que no quiere dedicarse Y exclusivamente hay gente a que tiene hijos y también quiere tiempo personal. personal, sin duda. Y otra Sí. cosa, además, que es un problema que también se nos viene cada vez más grande, que hay muchas familias que además tienen que hacerse cargo de los abuelos. Usted que tiene ahí su programa en la noche, Sí. ya lo vemos que hay muchas mujeres renunciando a sus trabajos remunerados por tener que cuidar a la madre, al padre, al suegro, a la suegra, etcétera. Entonces, bueno, hay un montón de necesidades en el fondo externas a la pega, y los empresarios, sobre todo los empresarios más grandes, los que tienen posibilidad de ahí de otorgar más beneficios, lo han ido entendiendo. Claramente hay una evolución muy favorable en ese sentido, con políticas de mayor flexibilidad, por ejemplo, en la hora de ingreso, en la hora de salida, flexibilidad para trabajar desde la casa, para tener como bancos de horas o de días en el fondo para poder salvar con algunas emergencias, para poder ir al acto del hijo en el colegio, para llevarlo al médico, etcétera. Una serie de políticas, tanto en el ámbito público como en el privado. En el sector público también ha implementado algunas, que van favoreciendo en el fondo la conciliación, entendiendo no que solamente sea una cosa como por la buena onda, digamos, no es que el empleador lo haga de infinitamente generoso, sino que hay ahí un aumento en la productividad, un mayor compromiso con la pega, que hace que finalmente ande todo mejor. Es que quería, solo a propósito del seminario, retomar unas palabras que dijo la Patricia Roa de la Organización Internacional del Trabajo, que todas esas medidas no son buenas ondas ni son derechos, ¿sí? Y nosotros en realidad las estamos un poco poniendo como, pucha, qué bueno que estos equipos las No, pues están se lo han ganado. que las están haciendo porque quizás, claro, pero en rigor todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derechos a tener ese tipo de medidas, ¿sí? Y es hora de que tanto los empleados como los empleadores empecemos a implementarlas, o sea, porque son derechos. Bueno, cortita la respuesta. ¿Ves un futuro mejor para papá y mamá para que puedan juntos criar a sus hijos? Lo veo, trabajo para eso, pero claramente falta un poquito de voluntad política para poder avanzar más Es rápido. una política de Estado. Eso, Sin ¿no? duda que Y sí. Cambios en el caso estructurales. tuyo, Maca, ¿Sí? crece contigo y crecemos juntos, y Chile además. ¿Tú piensas que tenemos la posibilidad de cada día aprender más con el trabajo que ustedes realizan? Sin duda, nuestro aporte va en esa línea. Nosotros queremos visibilizar estos escenarios que son donde estamos criando y cuidando a los niños. Necesitamos que se desarrollen políticas de conciliación, medidas de conciliación, porque necesitamos que los papás puedan ver crecer a sus hijos, ¿no? Correcto. Que los niños tengan esos entornos cariñosos y sensibles. Y si uno está estresado, es poco probable que lo pueda hacer de esa manera. Bueno, ustedes hicieron posible que este sea un muy buen programa. ¿Ah? Paula, gracias. Muchas gracias. ¿Ah? No, muchas Te gracias a voy a usted. invitar en la noche. Ya, pues, ¿Ah? encantada. Yo creo que nos debemos una conversación. ¿Ah? Usted supiera la emoción que tengo de conocerlo. Muchas gracias. Agradecemos, Fierto Maca, a nuestra invitada de hoy, Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, que nos acompañó muy bien en esta mañana de sábado. Sí, muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos y todas por escucharnos. No se olviden que pueden escuchar este y todos los programas de las temporadas anteriores en www.cooperativa.cl y en www.crececontigo.cl. Ya, mujer, vámonos. Ok. Gracias por Chao. todo. Hasta siempre.